Gracias a nuestros amigos de las redes sociales que nos están viendo a través de la página Punto por Punto. Estamos en esta entrevista en contexto. En esta ocasión, Luis Ferrer y un servidor vamos a entrevistar a Miguel Ángel Zulub, que es, como usted sabe, un personaje político que en fechas recientes, en los tiempos recientes, ha sido importante tanto para el gobierno estatal en cabeza de Fernando Ortega, como también dentro del Partido Revolucionario Institucional. Luis, en contexto con Miguel Zulub. Gracias, Miguel. Gracias por acompañarnos, gracias, Miguel, por esta oportunidad que nos das de platicar de una manera muy relajada, muy tranquila, para poder sopesar algunos temas, no solamente de índole particular, personal, en la vida política del Estado de Campeche, sino también, por supuesto, del contexto nacional. Y entrando precisamente en contexto, ¿ha terminado ya la campaña? ¿Ha terminado ya el proceso electoral? El Partido Revolucionario Institucional ha salido con muy buenos números. ¿Qué te deja esta campaña? Pues primero que nada, Roberto, Luis, muchísimas gracias por la invitación que nos realizaran para poder participar en esta entrevista en contexto y de igual forma tener el contacto y poder también estar enlazado con todos aquellos jóvenes, mujeres, adultos que también se encuentran inmersos en las redes sociales. Hoy en día que las redes sociales son, sin duda alguna, han revolucionado los esquemas de comunicación. Muchísimas gracias por esta oportunidad. A ti. Bueno, pues hemos prácticamente concluido después del tan esperado 2012 en este año por todos los ciudadanos, de igual forma en que se definían cosas muy importantes para México. Ha pasado ya el proceso electoral 2012 que nos ha dejado un gran sabor de boca para todos los priistas, de forma muy especial para los que militamos en el Partido Revolucionario Institucional, al haber logrado una meta tan añorada como lo fue el triunfo de Enrique Peña Nieto, y que sin duda alguna va a ser el próximo presidente de la República y va a trabajar por tener a ese México de esperanza, ese México que tenga un gobierno de resultados. Hoy en día, después del pasado proceso electoral, lo que sigue es trabajo de parte de quienes han sido electos como autoridad, ya sea en la presidencia de la República, como es el caso de nuestro amigo Enrique Peña, ya sea en el caso de los senadores, de los diputados federales, de los diputados locales, y desde luego, así como de nuestros 11 alcaldes, de nuestros 20 diputados locales y de los 17 presidentes de junta que fueron electos el pasado 1 de julio. Claro, tú estuviste a cargo de una coordinación de estructuras ya dentro de la campaña, también fuiste precandidato a diputado federal, con lo que ya conocemos cómo se da esta situación de tu candidatura. Yo te plantearía dos preguntas, Miguel, desde este punto de vista partidista en el que te involucraste. ¿Por qué ganó el PRI en Campeche de la forma en que obtuvo más del 90% de las posiciones políticas que estaban en disputa? ¿Por qué ganó el PRI así? Y en segunda instancia te pediría también que nos analizaras cómo ves el panorama en estas posiciones que ganó tu partido, que prácticamente se llevó un carro completo. ¿Por qué ganan y cuál es el panorama que ves al ganar y obtener estas posiciones? El PRI gana por una serie de factores, de elementos que supieron armonizarse en su debido momento. Pero dentro de todos esos elementos, el PRI gana por dos cuestiones muy fundamentales. La primera, por tener un excelente candidato para la presidencia de la República, como lo fue en la persona de Enrique Peña Nieto, que además se combina con un excelente trabajo que ha venido desarrollando en Campeche nuestro gobernador Fernando Ortega Bernés, surgido precisamente de las filas del priismo campechano, un gobernador que todos los días, como él mismo lo ha definido, trabaja sin pausa ni reposo, y que sin duda alguna a la mitad del camino de su gestión gubernamental, pues es sin duda alguna también una evaluación a la cual él se somete como gobernador frente a los ciudadanos que le dieron su confianza en el 2009, sacando una votación histórica en una elección local. Y bueno, yo diría que por esos dos factores fundamentalmente gana en Campeche el PRI, gana Enrique Peña. Recordemos que en las dos últimas elecciones que se dieron en el contexto federal, en el 2000 y en el 2006, claro, el PRI prácticamente no ocupaba ni como Estado, pese a los resultados adversos que se habían presentado a nivel nacional, en el Estado no ganaba con el candidato a presidente de la República. Y ahora Enrique Peña prácticamente ocupó el primer lugar en los resultados de la votación
para presidente de la República aquí en Campeche. Eso demuestra entonces la confianza que los ciudadanos nos depositaron, le depositaron a su candidato, le depositaron al priismo nacional, y desde luego que en el entorno local, al ganar 11 alcaldías, al ganar las 21 diputaciones de 21, al ganar 17 juntas de un total de 20, pues sin duda alguna muestra también el grado de armonía política que existe en el Estado, el grado de confianza que existe en el priismo, todo esto derivado también por el trabajo de Fernando Ortega, a lo cual se sumó sin duda alguna también el trabajo que hicieron nuestros candidatos de forma personal durante la campaña, que fueron de casa en casa, de puerta en puerta, de comunidad en comunidad, tratando de ganarse la confianza de los ciudadanos, exponiendo sus propuestas, y que fueron arropados además por una estructura. El PRI en Campeche, el PRI a nivel nacional, es el único partido que podemos decirlo con toda claridad y con toda certeza, es el único partido que puede decir que tiene estructuras, claro, estructuras de militantes convencidos, estructuras de ciudadanos convencidos que fueron también a hacer su parte en una campaña sin candidato, a presentarle al resto de los ciudadanos quiénes eran nuestros candidatos, cuáles eran sus propuestas, y desde luego la armonización de todos esos elementos pues finalmente se reflejó en el resultado alcanzado el 1 de julio. Miguel, poniendo las cosas en contexto, tú tuviste oportunidad de participar en esta elección en una boleta electoral. Las condiciones en las que el partido marca, por las cuales se da este tipo de situación de no llegar a ser candidato, ¿te afectó por equidad de género, no? Por equidad de género. Sí. Exactamente. En ninguna manera. Siempre he creído que el Partido Revolucionario Institucional me ha dado un sinnúmero de satisfacciones en la vida. En fechas recientes me permitió alcanzar un sueño que como militante priista tenía desde cuando me afilié al Partido Revolucionario Institucional, coordinar los trabajos en el entorno local, ser el presidente del comité directivo estatal, preparar obviamente con todo un equipo de trabajo, porque no fue tampoco Miguel Ángel Zulú al frente, sino fue todo un equipo de trabajo que se integró, preparar el camino que sin duda alguna también le dio una continuidad el actual presidente Víctor Salinas, un gran amigo que sin duda alguna también supo comprender el momento que vivíamos también en este proceso electoral. Y bueno, ahora sí que siempre he creído también en la vida, todas las cosas siempre suceden para bien y nunca nada nos debe de quitar una sonrisa y de seguir disfrutando la vida. Pero digo, ¿te deja la espinita? ¿Te deja algo para seguir participando? Es decir, la aspiración por lo menos. Nos deja la misma inquietud que siempre hemos tenido, el de tener y de buscar oportunidades de servicio para la comunidad, oportunidades de servicio también para el partido, y creo que cuando se tiene esa ideología de aprovechar las más mínimas oportunidades para dar lo mejor de nosotros, pues creo que en cualquier momento y en cualquier circunstancia se puede seguir trabajando. Miguel, ¿qué lleva al PRI a ser ganador en esta contienda electoral? ¿Es la disciplina? ¿Es la organización? ¿Es la estructura? ¿Es el pueblo de México en fastidio de otras instancias? ¿Qué es lo que tú, a tu consideración y a tu contexto, lleva al PRI a ser ganador en esta contienda? El tema de la violencia. Es un todo. Yo diría que es un todo. Es un todo porque, primero que nada, para hacer algo o alguien en la vida, siempre debemos de tener claro un objetivo, un interés superior. Y si algo ha distinguido al Partido Revolucionario Institucional es tener claro ese objetivo. ¿Cuál es? El de servir a México, el de servir a Campeche. En esta ocasión muy particular, en el 2012, teníamos un objetivo específico, que era regresar nuevamente a la presidencia de la República, tener a un priista que con liderazgo, que con visión, que con perspectiva, que con compromiso, sepa entender lo que México requiere en estos momentos, ¿sí? Ese era nuestro interés superior, nuestro objetivo particular, servir a México y regresar a la presidencia de la República. Desde luego que a ese objetivo, pues obviamente ya trazado, hay que sumarle cómo conseguirlo. Y el PRI en Campeche y en México es un partido que siempre se ha preparado para ganar. Y desde luego nos preparamos primero que nada organizándonos, generando las mejores propuestas, generando dentro de nuestras filas internas a los mejores candidatos, haciendo una gran campaña durante el periodo que la ley lo establecía, y buscando el contacto directo con la gente, planteando
cuáles son nuestras propuestas, pero también escuchando cuáles son las inquietudes de los ciudadanos, generando la confianza también que se requiere para poder obtener un voto favorable en la urna electoral. Y reitero, en el caso específico de Campeche, algo que nos arropó, que arropó a ese interés superior, a ese objetivo específico, a esa organización con las estructuras, a ese trabajo que hicieron nuestros candidatos, nos arropó también el trabajo que viene haciendo en el Estado Fernando Ortega Bernés, desde el 15 de septiembre en que asumió la titularidad del Poder Ejecutivo en Campeche, obteniendo además, respaldado además por más de 172,000 ciudadanos que en el 2009 emitieron un voto a su favor para llegar a ser gobernador del Estado. Muy bien. Hay una situación, volviendo un poquito al terreno local. En el PRI, en esta última elección, porque mencionas el trabajo de Fernando Ortega, que es gobernador de Campeche, se encuentran en determinado momento en la campaña 3 exsecretarios de gabinete. Estabas tú, que eras exsecretario de la Contraloría, estaba Víctor Salinas, que era exsecretario particular, estaba Roberto Sarmiento, que era exsecretario de gobierno, y también David Uribe, que era secretario de Pesca. Y mencionas tú ahora que el trabajo del PRI estaba abrigado, cobijado por Fernando Ortega. Esta situación de desplazar estos elementos del gobierno del Estado hacia el PRI, ¿le dio más fuerza al PRI? ¿O definitivamente era para darle más fuerza al PRI? ¿O era para mandar el mensaje de que Fernando Ortega estaba haciendo campaña por el PRI? Miguel. El pasado proceso electoral, sin duda alguna, permitió que una nueva generación de políticos, una nueva generación de priistas, nuevas caras, nuevos rostros, nos diera la oportunidad de podernos desarrollar, de poder también aportar nuestro granito de arena a favor del partido en el cual militamos. Desde el punto de vista personal, creo que el pasado proceso electoral permitió prácticamente dar un nuevo rostro al PRI, ese nuevo rostro que Enrique Peña también quiere darle en el entorno nacional, pero que, como también lo hemos señalado, ese nuevo rostro no implica el desplazamiento de otras personas, de gente con experiencia, de gente que también ha hecho una trayectoria en el partido, sino que es la mezcla de todo, es lograr esa armonía, esa transición generacional que muchas veces se puede ver como un pleito, pero que nunca debe de ser así. No vieron celos, sí, no hubo lucha nunca de debe egos, así. Eran 3 secretarios, 3 posiciones importantes. Me refiero a lo siguiente, o sea, hubo una transición, y en medio de esa transición de nuevos rostros, una nueva generación política, creo que allá nos podemos ubicar, ahora sí que lo digo con toda humildad, con toda sinceridad, allá el Partido Revolucionario Institucional nos dio la oportunidad de darnos a conocer, de hacer trabajo político, y creo que allá estamos inmersos no solamente Víctor Salinas, no solamente Roberto Sarmiento, no solamente Miguel Ángel Zulub, sino muchos más actores políticos que hoy en día están trabajando de forma muy fuerte, como David Uribe, pero también otros jóvenes, mujeres y hombres, que como prueba está aquellos que fueron por primera vez a competir por una diputación local, por una junta municipal, por una presidencia municipal, y ganaron. Ganaron porque son caras nuevas también, ganaron porque entienden también la sensibilidad de gente, pero también están cobijados también por los consejos que saben dar aquellos actores políticos que con el transcurso del tiempo han servido también al PRI, han servido también al Campeche. Y bueno, en este contexto hay que aclarar también, nosotros como partido, lo que vemos también es que en esta nueva etapa, y también producto de las experiencias vividas con anterioridad, el PRI no aspira a ser el partido del gobierno, el PRI aspira a ser un partido en el gobierno, y creo que en ese marco Fernando Ortega también ha sido muy respetuoso de la vida institucional del Partido Revolucionario Institucional, como él lo ha dicho, y él lo ha dicho también en foros en donde como militante priista ha participado. Él no aspira a ser el primer priista del Estado. Él dice, aspiro a ser un militante más, que en la parte que me corresponde, que en este momento como gobernador, su granito de arena es hacer un buen trabajo, responderle a la gente con los resultados que la gente pide, y creo que en la medida en que él lo haga de esa forma, está aportando también su granito de arena para que el PRI siga hacia adelante, continúe fortaleciéndose. Entonces diríamos que Fernando Ortega es un distinguido priista
cuyo liderazgo, cuyo ejemplo de vocación de servicio nos inspira a una nueva generación de campechanos, a una nueva generación de políticos, desde luego que sumando también la experiencia de aquellos quienes han tenido esa trayectoria en nuestras filas priistas. ¿Existe el orteguismo como grupo político? Yo creo que existe ante todo un priismo que tiene como único afán el servir a Campeche, el soñar con un Campeche grande, el soñar con ese Campeche glorioso, el soñar con ese Campeche en donde todas las familias se sientan orgullosas de vivir en Campeche, no solamente por el solo hecho de disfrutar de la seguridad, sino porque tengamos esa dicha de decir, aquí quiero fincar el futuro de mi familia, de mis hijos, ¿sí? Entonces son muchos factores, porque también muchas veces podemos decir, pues me siento orgulloso de estar en Campeche, pero Campeche no me inspira nada, ¿sí? Entonces yo creo que en ese sentido, en la medida en que exista ese trabajo, pues prácticamente muchos son, y no solamente tal vez en el PRI, también en otros partidos políticos habrán campechanos muy talentosos que se identifican con esa ideología, con ese afán de trabajo de Fernando Ortega. Miguel, ya que estamos hablando de Fernando Ortega, y a Miguel Solub se le considera una persona cercana, hay un círculo cercano a Fernando Ortega que integra un equipo de trabajo también. Han transcurrido ya 3 años de una administración que inició con Fernando Ortega, una administración en la que también tú iniciaste. ¿Qué falta por hacer en este camino de 3 años que faltan todavía del gobierno de Fernando Ortega, desde tu perspectiva, desde tu contexto? Fernando Ortega, al iniciar el 15 de septiembre del 2009, creo que planteó muy bien el esquema de trabajo, la visión que tiene de Campeche, y que obviamente se ha ido retroalimentando, yo creo, con el devenir con el paso de los últimos 3 años. Él siempre lo ha señalado, tiene como eje de acción el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, un plan que contiene un diagnóstico muy pormenorizado, que tiene una visión de cómo está Campeche, hacia dónde debe transitar Campeche. Yo creo que lo fundamental en este momento es que Fernando Ortega ha venido situando las bases de trabajo, las bases de lo que Campeche necesita en los próximos años. Es una labor obviamente que no se da de la noche a la mañana, porque siempre debe de existir un trabajo, el trabajo de una administración siempre debe de venirse consolidando también con el paso del tiempo. Desde el punto de vista personal, creo que cada gobernador debe de sentir y palpar la realidad de Campeche, vislumbrando cuál es su momento y cómo debe coadyuvar o debe de colaborar en ese momento. ¿En qué momento debe pasar a la historia? Y cómo debe pasar a la historia. Pero más que él, cómo debe pasar Campeche en esa historia. Porque no es la historia del gobernador, es la historia de Campeche. Y creo en ese sentido que las últimas administraciones de los últimos 25 años supieron entender cuál era su momento. Y su momento era, sobre todo, dotar de infraestructura social básica a todos los campechanos que habitamos en todos los diversos puntos de la geografía estatal. Llevar calles, llevar energía eléctrica, llevar agua potable, crear las oportunidades de vivienda, construir parques, ¿sí? Todo lo que es la infraestructura urbana. Esa era la misión. Creo en este momento, y derivado de lo que establece el plan estatal, derivado de las obras y acciones de gobierno que Fernando Ortega ha venido emprendiendo, que él entiende cuál es su momento. Generar las bases que permitan darle más movimiento a la economía de Campeche. Que el campechano hoy en día ciertamente reconoce que ha sido a través de un gobierno priista, que ha sido a través de las últimas administraciones los que han permitido que tenga ya una calle pavimentada, que tengan luz en sus casas, que cuando van por las mañanas abren la llave y tienen agua. Sí, pero ahora ya tienen la infraestructura, ahora el campechano, y nosotros mismos nos los preguntamos ahora, dicen, ¿con qué pago el servicio de agua potable? Claro. ¿Con qué pago la energía eléctrica, que a veces se hace un poco alto en el costo? ¿Con qué sostengo a mis hijos? ¿Con qué cubro las necesidades básicas de mi familia? Lo importante que resulta acá la economía familiar. Entonces, Fernando Ortega, vemos que hoy en día muchos dicen que su gobierno no se caracteriza por tener demasiada obra pública.
pero la obra pública O a la vista, por lo menos, ¿no? muchas veces la interpretamos como el parque, O la avenida, sí, como o la el avenida. puente. Sí hay obra pública, tal vez hay obra pública no tangible, no visible, pero que se deja sentir sobre todo en el bolsillo de los campechanos. Y creo que esa es la misión de Fernando Ortega: desarrollar la infraestructura portuaria de Ceiba Playa, fortalecer la infraestructura portuaria de Carmen, con todo lo que implica para el comercio. Las acciones que permitieron atraer inversión y rescatar el ingenio La Joya, para generar empleo sobre todo a esa región del estado. La construcción de una planta, de una subestación, perdón, en Sijochac, que muchos dirían, bueno, ¿para qué se quiere esa subestación si tal vez habitan pocas personas en esa área? Alguien diría, ese argumento, que no se justifica la inversión. Sí se justifica, porque fundamentalmente esa subestación fue construida para darle soporte eléctrico a todo aquel equipo industrial que se está utilizando el ingenio La Joya, evitar bajones de carga y que digan tal vez el empresario, bueno, pues me retiro porque no hay las condiciones para poder llevar a cabo mi actividad. Cuando vemos que Fernando Ortega también está batallando por el puente de la Unidad, que es un orgullo además de todos nuestros hermanos carmelitas. Es un puente que no solamente permite la conexión, la entrada de Carmen a Campeche y la entrada de Campeche a Carmen, el enlazar un punto de nuestra entidad, sino que va más allá, sirve para darle paso a un sinnúmero de vehículos, no precisamente automóviles, sino trailers, camiones de carga, y que hacen que fluya el comercio en toda la península de Yucatán. Entonces, cuando vemos ese tipo de inversiones, cuando vemos el empuje que le está dando para que proyectos como Akbal detonen ahora el ramo turístico en el estado, no tiene más objetivo que la generación de empleos, el tratar de generar empleos. Cuando vemos una plaza comercial que se está construyendo aquí sobre el malecón, y que tengo muy claro también, y en las oportunidades de servicio que he tenido al lado de Fernando Ortega, he escuchado que siempre la petición de los niños ha sido ¿cuándo tener una plaza como las que tienen otras ciudades? ¿Sí? No solamente atiendes a satisfacer esa inquietud de los niños, sino a generar también empleos, a seguir trayendo inversiones. Entonces creo que allá está la visión de Fernando Ortega. Sí hay obra que tal vez no se ve, no es una obra física, no es una obra tangible, pero creo que está sentando las bases para detonar la mejor obra que todo gobierno puede realizar, que es hacer que todas las acciones de gobierno se sientan finalmente en el bolsillo de la gente. Miguel, hoy estás en una posición, me parece muy interesante para nosotros como entrevistadores, porque ya pasaste por la administración estatal, ya pasaste por el PRI, y como decía Luis, también tienes un panorama de los temas nacionales. Hay un tema que me parece relevante, que lo hemos platicado, incluso lo hemos discutido en otros espacios periodísticos, el tema del municipio, el tema del ayuntamiento, de la ciudad de Campeche, que muchas personas consideran se ha abandonado por las autoridades. Y no solamente se refieren a la autoridad municipal, sino también al estar en los poderes del Estado y el gobierno del Estado asentado en esa capital. Se piensa que hay un abandono, o que hubo un abandono de la ciudad por ser de un partido distinto al que gobernaba, o que el que gobierna en ese momento el estado de Campeche, que hubo una especie, digamos, hay quien dice boicot contra una autoridad municipal panista. ¿Tú qué opinas de estas opiniones en ese sentido, Miguel? A veces como ciudadanos no sabemos distinguir qué función le corresponde a cada nivel de gobierno. Nosotros como ciudadanos nos levantamos todos los días y lo que aspiramos primero que nada es a tener agua en la casa, a tener luz, a salir, ¿sí?, y tener transporte público a la mano, a que cuando vamos transitando por las calles tengamos calles en buen estado, que no deterioren los vehículos con que cuentan muchos ciudadanos, ¿sí? Aspiramos a que todo esté bien. Algo semejante a como cuando llegamos a la casa y aspiramos de que la casa esté en orden, esté limpia, se respire un tono agradable, de armonía, ¿sí? Y si nosotros llegamos a la casa y no sucedió, es que algo falló o alguien falló. Resulta que cuando nosotros salimos a nuestra casa común, que es nuestra ciudad, lo único que alcanzamos a decir es: el gobierno no trabajó.
Y no trabajó porque está sucia la calle. Y entonces le echamos la culpa al presidente de la República, le podemos echar la culpa en el caso del entorno local al gobernador, ¿sí? O al ayuntamiento. Así debiera ser, distinguiendo qué le corresponde a cada quien. Pero no, nosotros le salimos y le echamos la culpa a medio mundo. Acá lo primero que tendríamos que tener en cuenta y decir es que existen en el entorno local dos órdenes de gobierno, que es la instancia estatal y la instancia del municipio. Al municipio le corresponde lo básico, que es tener las calles limpias, tener las calles pavimentadas, ¿sí? Generar el orden, que el alumbrado público esté funcionando, ¿sí? Y al menos en el recuerdo que tengo de haber sido también servidor público municipal, en el recuerdo que tengo de otras administraciones municipales, y aquí en el caso partidista priistas, creo que cada uno de los gobiernos municipales siempre habían entendido cuál era su función, ¿sí? Y lo cumplieron a cabalidad. Quienes han sido presidentes municipales no me dejarán mentir. Ciertamente hay limitaciones, hay deficiencias, el dinero nunca alcanza para poder satisfacer todas las necesidades, pero había ingenio, había creatividad para poder salir adelante con las funciones. Yo creo que eso actualmente y tristemente para nosotros como ciudadanos, la administración municipal que ya está muy próxima a concluir, desde el inicio nunca supo para qué llegaba al ayuntamiento, nunca tuvo ahora sí que la suficiente capacidad para poder mantener las cosas en orden en nuestra casa común, y lo que es más tristemente, tal vez al cabo del paso del tiempo nunca tuvo si no lo sabía, nunca tuvo ni la más mínima intención para tratar de saber. Miguel, tú que estás, acabas de tener un tema importante como secretario de la Contraloría, los ciudadanos, los funcionarios, los legisladores, ¿pudieran fincar responsabilidades en algún momento a este ayuntamiento? Se puede fincar responsabilidades, desde luego que por el desvío, por el mal uso de los fondos públicos. En ese sentido corresponderá a los integrantes del Congreso local conocer de los resultados que deriven de la revisión de la cuenta pública de esta administración que está por concluir, y desde luego que será su responsabilidad si llegaran a detectar algún desvío en los recursos públicos que hizo que finalmente como resultado nosotros los ciudadanos sintiéramos todo ese desorden y todo ese caos en la ciudad, pero también en las comunidades rurales. Desde luego que tienen toda la facultad para poder ahora sí que exigir que se implemente por la autoridad competente, en este caso sería la Auditoría Superior del Estado, y en algunos casos la Auditoría Superior de la Federación, las responsabilidades que corresponden. Es que en estos casos, por ejemplo, de que se habla de juicio político, se habla de ese tipo de cosas, al pueblo le queda como intangible el asunto de decir si va a tener o no un castigo ejemplar, más que perder sus derechos políticos, por decirlo así, ¿no? Por eso preguntaba yo en ese sentido, si se pueden fincar responsabilidades en algún momento dado, una vez analizadas las cuentas públicas, ¿no? Sí, desde luego que se pueden fincar responsabilidades legales, pero adicionales a responsabilidades legales, yo creo que lo que más cuenta y lo que más duele es el juicio de la gente. El pasar por la calle y no tener, ahora sí que la dignidad muy en alto de mirar a la cara, o cuando si se es mirado de decir cumplí, y simplemente tal vez sea señalado como aquel servidor público que nunca cumpliste con la función que te fue encomendada. Creo que es el mayor castigo que un servidor público puede enfrentar, si es que realmente entiende la realidad en que vive. Miguel, llega un momento cuando estamos grabando esta entrevista en contexto, donde en el comentario político también y en los diferentes análisis que se hacen de la administración pública pasado el tercer informe de gobierno, está el tema de los cambios en el gabinete, y obviamente una pregunta que seguramente tú tienes muy clara. Miguel Zulú, ¿se ve nuevamente dentro de la administración pública estatal o también en otro espacio en diciembre, cuando ya un presidente de la República priista y una administración pública federal emanada de tu partido pudiera abrirse también esa oportunidad? ¿Dónde se ve Miguel Zulú en los próximos meses? Sin duda la integración de los equipos de trabajo, tanto de la administración pública federal como estatal, corresponden
en el futuro inmediato, porque él ya está en funciones en el entorno local, al gobernador del estado, al licenciado Fernando Ortega Bernés. Y ahora sí que en el mediano plazo, a partir del 1 de diciembre, corresponderá en el entorno federal a nuestro próximo presidente de la República, que es el licenciado Enrique Peña Nieto. Ellos son solamente los que saben qué elementos habrán de considerar, si el equipo de la Administración Pública Estatal amerita algún reajuste, cómo se integrará la Administración Pública Federal, tanto en los niveles de secretarías como en el caso de las delegaciones en los estados. En lo que a mí refiere, yo puedo decirles a ustedes y a todos los que con los que tenemos oportunidad de entrar en comunicación, de que me veo con la misma inquietud que he tenido siempre, servir a Campeche desde cualquier posición que fuere, porque cuando se tiene el deseo de servir a Campeche no importa la posición, cualquier posición siempre es importante. ¿Por qué? Porque la posición lo que lo hace grande es precisamente el objetivo que se tiene desde esa posición. Hacía alusión el gobernador en su informe el día 7 de agosto con respecto a los pitchers, al pitcher abridor y al pitcher relevista. ¿En qué partes te consideras tú, pitcher relevista o pitcher abridor? Me considero como un campechano que quiere dar lo mejor para Campeche, como un campechano que quiere lo mejor para Campeche, y que les reitero, desde cualquier posición en que me encuentre, sea en el sector público e incluso sea en el sector privado, cuando se tiene ese objetivo y esa mística de servicio, creo que es lo que más importa. A las últimas fechas, a la fecha en la que estamos haciendo esta grabación, han habido varios rumores, sobre todo rumores, de que si el gobernador Fernando Ortega se va a integrar al equipo federal con Enrique Peña Nieto, que si hay adelantados. ¿Tú cómo consideras en ese contexto que se deben dar los tiempos políticos en el Estado? Una vez que ha terminado ya un proceso político electoral para un presidente de la República, en el que se ha dado ya un tercer informe de gobierno, es decir, ¿está bien que estén los adelantados tan adelantados, por ejemplo? Yo creo que todo tiene su tiempo, hay tiempo para todo. Y en esos momentos, pasada la jornada electoral, tanto federal como local, son tiempos de trabajo para todos los campechanos, sin distingo, tanto para el servidor público como para aquel que se encuentra desde su negocio en la iniciativa privada. Corresponde trabajar. Ya vendrán los tiempos, los momentos en los cuales, de acuerdo a cada circunstancia, pues se tocará tomar determinaciones que sin duda alguna serán muy importantes para la vida de México y para la vida de Campeche. Antes de terminar la entrevista con Miguel, un tema que nos acerca otra vez a la esfera nacional importante, como también señaló Luis al inicio de la entrevista, los legisladores federales por Campeche. En este caso van a estar Raúl Pozos, va a estar Óscar Rosas en el Senado, va a estar Landy Bersunza en la Diputación Federal, va a estar Rocío Abregu también, va a estar Alejandro Moreno, va a estar Elvia Pérez Escalante, de González Curi, perdón. ¿Qué opinión tienes de ellos? ¿Qué opinión te merece el trabajo que necesita Campeche por parte de estos legisladores federales que van a estar en las diferentes cámaras a partir de que se tome protesta ya el 1 de septiembre? Creo es cuando entra la nueva legislatura. ¿Qué opinión te merece el trabajo que deben hacer ellos por Campeche, Miguel? Lo primero, que su trabajo debe estar enfocado al proyecto de nación que tiene Enrique Peña para México y desde luego que alineado al proyecto también de Estado que se tiene para Campeche de parte de Fernando Ortega. Yo creo que esos son las directrices, son los caminos que se deben de considerar para empezar a hacer el trabajo legislativo, para poder generar los productos legislativos que deberían de realizar y de igual forma las gestiones que corresponden para otro tipo de acciones de gobierno. En el tema nacional que atañen al contexto local, hay temas pendientes. Está el tema histórico reiterante del petróleo mexicano y las participaciones al Estado por la Federación. Está el DIO limítrofe, por ejemplo. Está el asunto del trabajo, de la ley de salud. O sea, hay temas importantes y trascendentes que también atañen a los campechanos. ¿Tú crees que es parte de la tarea que también deberían de llevar? Desde luego, yo creo que como legisladores deben tener muy en cuenta cuáles son los temas que involucran a Campeche. Deberán de interiorizarse. Yo creo que durante el periodo de campaña fue una excelente oportunidad para escuchar a todos los diversos sectores de la población y desde luego que en este momento ya
que en próximas fechas asumirán posesión del cargo que les fue encomendado, pues debieran ya de estarse preparando para poder dar una gran batalla por Campeche. Ya para finalizar, Miguel, siguiendo en el contexto nacional, el tema de la inseguridad, el tema de la violencia, que otros estados están padeciendo y cae en carne propia, en carne viva. Campeche es un estado muy tranquilo. Campeche todavía hasta hace algunos días es la consideración del INEGI, por ejemplo, nos hablaba de que es uno de los 3 estados con menos incidencia de suicidios, de asesinatos y demás. ¿No estamos propicios al efecto cucaracha, por ejemplo, desde tu perspectiva, desde tu contexto? Yo creo que al día de hoy los campechanos, si de algo nos debemos de alegrar, es que vivimos en un estado seguro. Podemos caminar con toda tranquilidad por nuestras calles, por nuestras avenidas, sin tener ahora sí que el pendiente de que en cualquier momento se va a desatar una balacera o de repente un carro va a pasar y vamos a ser testigos o víctimas de algún secuestro. Yo creo que corresponde ahora sí que tanto al gobierno como a todos los ciudadanos blindar a Campeche, porque finalmente también lo que hay que tener claro, el gobierno puede definir una estrategia, pero esa estrategia nunca podrá concretizarse si no se tiene el apoyo ciudadano. Entonces en esa medida creo que a todos nos corresponde velar por la seguridad de Campeche. ¿Qué te parecieron las últimas comparecencias de los secretarios por el tercer informe, comparecencias públicas con acceso a los medios de comunicación? ¿Qué opinión tienes de este ejercicio? Una excelente oportunidad para ahora sí que entrar en contacto directo con los ciudadanos a través del internet, a través de las redes sociales, que han venido a revolucionar los esquemas de comunicación, como ya decíamos, y creo que es una oportunidad también para que el ciudadano y no solamente los representantes populares se den una idea del trabajo que se viene haciendo en el gobierno y desde luego de que los servidores públicos se sometan también al escrutinio público. Pues queremos agradecerte, por supuesto, Miguel, la oportunidad de platicar este día contigo, de hablar de temas nacionales, locales, internacionales, pero más que nada de saber un poco más sobre tu carrera política, sobre tu trabajo realizado en la administración, tus expectativas, porque a pesar de que todavía no está muy clara tu situación, no nos quieres decir mucho al respecto, pues sabemos que el trabajo decidido, el empeño y la amistad que gozas de Fernando Ortega te hará seguramente participar en lo que resta de la administración. No, está muy clara la posición, creo, ¿no? Mi deseo es seguir sirviendo en la más mínima oportunidad a Campeche. Gracias por esta entrevista y ya sabe, nos encontramos en este espacio aquí en su página Punto por Punto y la entrevista en contexto. Al contrario, muchísimas gracias.